Hegel y el sistema de la ciencia. En su fenomenología del espíritu pues aparece la ciencia de la automanifestación temporal del espíritu o la razón, que desde la conciencia sensible se eleva dialécticamente hasta el saber absoluto. Se cortan dos planos. Uno, la vía recorrida por el espíritu o razón para alcanzarse a sí mismo a través de todas las vicisitudes de la historia del mundo, y dos, el camino del espíritu o razón de cada hombre, que debe recorrer aquella misma vía para apropiarse de ella. Es la meta del itinerario fenomenológico, que es el ser como pensar puro, lo absolutamente mediato y a la vez absolutamente inmediato, con el que se inicia la lógica, que es la ciencia de la idea en sí como logos divino puro. Dios, antes de la creación del mundo y de todo espíritu finito, se articula en tres esferas. 1, ser, el pensar en su inmediatez. 2, esencia, el pensar en su mediación. Y 3, concepto, el pensar regresado así como totalidad. Después también está la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu. Schelling, la filosofía de la identidad. Realmente para Schelling lo absoluto es el uno todo, identidad originaria de lo consciente y de lo inconsciente. De lo consciente en cuanto ideal, actividad teórica, espíritu, que supone una actividad estética a la vez consciente e inconsciente, que es la filosofía del arte. En relación con lo inconsciente, pues se supone que está en relación con la naturaleza y con lo real, actividad práctica. En cuanto a la concepción de lo absoluto, en la última fase del pensamiento de Schelling, en lo absoluto es en Dios mismo, está la lucha entre un principio oscuro e irracional, del cual derivan como caída originaria a partir de Dios la naturaleza y la lucha entre el bien y el mal, entre la libertad y la necesidad en el hombre, y por otra parte, en lo absoluto hay un principio positivo y racional que en Dios vence eternamente y va revelándose en todas las religiones hasta la religión cristiana, que es la más perfecta. En la historia humana el principio positivo está destinado a vencer, según Schelling. El yo puro de Fichte. El fundamento del sistema del saber capaz de transformar la filosofía en doctrina de la ciencia es el yo puro, actividad autointuitiva pura que mediante la imaginación productiva libremente se autopone y poniéndose en sí misma crea toda la realidad. Por tanto, los tres principios fundamentales de la doctrina de la ciencia de Fichte son: 1. El yo se pone absolutamente a sí mismo, tesis. 2. El yo opone absolutamente a sí mismo dentro de sí un no yo, antítesis. 3. En el yo absoluto, el yo limitado y el no yo limitado se limitan recíprocamente, síntesis. Lo que supone una actividad cognoscitiva, que el yo se determina por el no yo, y una actividad práctica, el yo determina al no yo, mediante la libertad, que es poder absoluto de determinar. En ese sentido, la acción real que constituye nuestro estar en el mundo sensible y según la ley moral que constituye nuestro estar en el mundo realmente inteligible. Como se puede observar, la complejidad de la filosofía fictiana es muy grande, pero están sus libros para leerlos también. La existencia para Kierkegaard, el gran creador del existencialismo, es el reino de la libertad, de la que se ocupa precisamente la filosofía. La filosofía sistemática, en cambio, se interesa por los conceptos y no por la existencia. Es una crítica al idealismo hegeliano y en general a cualquier tipo de idealismo o racionalismo. Para él, la verdadera filosofía es la filosofía cristiana. Se trata, en definitiva, del estadio religioso, de la vida de la fe, que es la forma auténtica para Kierkegaard de la existencia finita, ya que es encuentro del individuo con la singularidad de lo divino, de Dios. Y esto se consigue a través de la creencia en Jesús de Nazaret, en Cristo, con la irrupción de lo eterno en el tiempo, hecho absoluto que no hay que demostrar, sino testimoniar, según Kierkegaard, reduplicando la revelación en la fe. Además, para Kierkegaard el principio del cristianismo es la gracia. El hombre no puede absolutamente nada y es Dios quien lo da todo, incluida también la fe. Se parece al protestantismo. El puro sentimiento de lo posible. En la filosofía existencialista de Kierkegaard, mientras que la esencia es lo propio del animal, lo peculiar del individuo concreto es la existencia, cuyo modo de ser es precisamente la posibilidad. En la posibilidad todo es posible, es la amenaza de la nada y de ahí también en parte brota la condición fundamental de la existencia humana, que para Kierkegaard es la angustia, el puro sentimiento de lo posible, esto es, del futuro, en el sentido de lo que puede suceder y que puede ser, desde la perspectiva de Kierkegaard, mucho más terrible que la propia realidad. Y de la angustia el hombre puede llegar a la desesperación. En ese sentido, diríamos que la solución sería aceptar los valores cristianos, la compasión, el perdón, etc. Y sobre todo la humildad ante los desafíos de la existencia, de la vida, etc.
Es un enfoque contrario al idealismo. La filosofía existencial de Kierkegaard realmente fue el creador del existencialismo, vivió en la primera mitad del siglo XIX, era un filósofo nacido en Dinamarca y realmente consideraba que la categoría por la cual ha de pasar el tiempo, la historia y la humanidad es el individuo, que es original, irreductible, insustituible y superior a todo el género humano. De hecho, Kierkegaard estaba en contra de todo tipo de idealismo, por ejemplo, en contra del idealismo hegeliano, del idealismo de Fichte, de Schelling y también de Kant. En ese sentido, él consideraba que había que ir a lo particular, a lo empírico, a las experiencias. Por supuesto, su filosofía derivó, diríamos, en un existencialismo cristiano, realmente, porque consideraba que la salvación estaba en el cristianismo ante, diríamos, las circunstancias de la vida, el sufrimiento, el dolor, pues diríamos que el estadio religioso sería una especie de salvación humana.